Hoy voy a hacer un video un tanto personal y de opinión porque en realidad quiero responder a quizás uno de los enigmas o interrogantes más importantes que hay en nuestra región, en América Latina, que es quizás la pregunta por la que muchos políticos, muchas visiones ideológicas, muchas formas de economía, cultura, religión, desarrollo cultural, en temas ecológicos y demás, pues han buscado establecer una supuesta respuesta. Y es por qué América Latina sigue siendo tan subdesarrollada. Aunque ustedes no lo crean, la respuesta es demasiado simple, es bastante fácil de analizar y es algo que si usted que está viendo este video, compañero, compañera latinoamericano, pues fácilmente puede entender mi conclusión. ¿Quieren que les diga por qué América Latina está tan mal? Por su culpa. Simple y sencillamente por su culpa. Esto no tiene ni siquiera que ver con la política, esto ni siquiera tiene que ver con la economía, no tiene que ver con cultura, con la religión que se nos impuso, no tiene que ver con el idioma que hablamos, no tiene que ver ni siquiera con quiénes nos conquistaron o quiénes son los que nos toman en las decisiones económicas o sociales. Es culpa nuestra. El latinoamericano es un dependiente por excelencia. El latinoamericano nada se le ha dado. Todo me equivoco. Todo se lo ha dado. Nada lo ha construido. Todo. Se le dio una formación ideológica, se le dio una formación económica, se le dio un sistema cultural, se le ha dado todo. Y uno diría, pero ¿qué pasa entonces con los grupos indígenas o aborígenes como los incas, los mayas, los aztecas? Señores, eso fue hace 5 siglos. Estamos en el siglo XXI. Y ya esos grupos, para bien y para mal, ya no están. Están extintos o quedan células o grupitos, pero son muy pequeños. Y se ha perdido toda esa dirección. Vivimos en un mundo donde la tecnología rige las decisiones. Vivimos en un mundo que es un canal internacional que se comunica por todas partes. Hoy mi información puede ir a cualquier parte del mundo perfectamente, desde plataformas como YouTube. Entonces, cuando se entiende ya el panorama en el que estamos, siglo XXI, nos preguntamos por qué seguimos aplicando modelos del siglo XIX, del siglo XX, y no aplicamos cosas del siglo XXI. ¿Por qué todavía en América Latina es tan difícil aceptar que hay diferencias en la forma de percibir la economía? ¿Por qué seguimos creyendo que los modelos del siglo XIX, del socialismo, del feminismo, del progresismo, del liberalismo, de la socialdemocracia, se pueden aplicar en el siglo XX? No tiene sentido. No tiene sentido que sigamos recitando personas como Adam Smith, como Karl Marx, como Bernstein, como Rosa de Luxemburgo, como el Che Guevara, como Lenin. No tiene sentido. No tiene sentido. Es el colmo que todavía hoy sigan habiendo protestas con el estandarte de la Unión Soviética. Que sigan creyendo que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial son instituciones que están creadas simple y sencillamente para joderle la vida a los demás. Y no es ser de izquierda o ser de derecha, porque también la derecha ha cometido errores. En América Latina la derecha no tiene sentido en muchas cosas. Se contradice, se supone que son liberales y en muchas posturas son las personas más conservadoras o más ajenas a lo que es el desarrollo de la apertura de ideas. Luego los radicales, por ejemplo. ¿Qué es el radicalismo? El radicalismo era crear un libre pensamiento, crear desde la raíz de las cosas un avance en lo que fueran aspectos sociales. Tenía muchas de las visiones de lo que es el socioliberalismo, por ejemplo. Pero aquí en América Latina hablar de radicalismo es lo mismo a decir de que son extremistas, que son personas que lo que buscan es imponer a la fuerza las cosas y que lo que quieren es simple y sencillamente establecer una guía.
Y más cuando hablamos, por ejemplo, de los movimientos como los feministas, que tienden a ser radicales, que son completamente cosas diferentes. Luego, otra de nuestros grandes justificantes, el neoliberalismo. Señores, el neoliberalismo ni siquiera es una cuestión ideológica, es una cuestión de sistema internacional. Cuando el mundo dejó de tener solamente empresas y estados, se crearon organismos internacionales y los organismos internacionales se expandieron en diferentes posturas. Aparecieron los organismos no gubernamentales, aparecieron los organismos internacionales gubernamentales, como la ONU, por ejemplo, y luego también aparecieron otros organismos internacionales con funciones diferentes, como las financieras. Ahí es donde aparece el Fondo Monetario Internacional, ahí es donde aparece el Banco Mundial, ahí es donde aparece el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí es donde entonces podríamos hablar de que las cosas han cambiado. Pero ¿quiénes han tomado esas decisiones? Los mismos estados. ¿Y por qué las han tomado? Porque el mismo sistema internacional pasa en cambios. Hoy, vivir sin entender qué es la globalización es lo mismo a, por ejemplo, vivir en el siglo XX, por decir así, a los años 30, años 40, sin entender qué es la radio. Estamos mal sin eso. Y el latinoamericano nunca ha tenido que construir nada. No construye ideologías, no construye pensamientos, no construye criterios. Todo se lo dan. ¿Quién se lo da? Se lo dio en su momento la Unión Soviética, se lo dio en su momento Estados Unidos, se lo dio en el momento el Reino Unido, Francia. Ahora dicen que en el siglo XXI lo está dando China, por ejemplo. Nada lo construimos nosotros. Nada. No tenemos criterio. Nuestros ideólogos, nuestros pensadores, nuestros ilustres, los vamos matando. Porque no son interesantes, porque no son atractivos, porque no van con la línea que nosotros hemos conocido de política, de desarrollo económico, de cultura además. Inclusive algunos como Eduardo Galeano, que daba la historia, la trágica visión de que todo ha sido una historia de conquistas. Sí, pero en el mundo ha sido igual. En todo lado ha sido igual. No es como que solamente en América Latina vinieron y oprimieron a las personas. También ha sido en Medio Oriente, también ha sido en África, también ha sido en Asia, también ha sido en Oceanía, inclusive en la misma Europa. Entonces, esa visión mediocre, nos dicen popularmente tercermundista, de llorar, llorar y llorar y no hacer nada, es lo que nos tiene mal. Y entonces hoy vemos en América Latina un montón de convulsiones de que la gente ya está cansada del gobierno y que como grandes eruditos que son empiezan a prenderle fuego a todo. Sin saber de que ellos mismos están pagando con su dinero lo que están destruyendo. Oh, wow, qué actitud más avanzada de desarrollo. Un amigo, una persona bastante ilustre, bastante sabia, me decía de que al sistema no se le cambia desde afuera, se le cambia desde adentro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para cambiar el sistema desde adentro? Nada, nada. Porque criticar en Facebook, criticar en Twitter, criticar en redes sociales, decir que el gobierno es corrupto, que todos los políticos son iguales, que este partido es exactamente igual al partido anterior, no ver cómo dar guías, cómo dar soluciones, no es una solución. Criticar nunca va a ser una solución. Criticar es la cosa más simple que puede hacer cualquier persona. Es la cosa tan obvia que lo puede hacer desde un niño de, pongámosle, 10 años hasta una persona mayor. No sirve de nada. Justificarse de las desgracias. Es que es culpa del imperialismo. Es que es culpa del Fondo Monetario Internacional. Es que es culpa de la oposición. Es que es culpa de los cristianos. Es que es culpa de los liberales. Es que es culpa de los socialistas. Es que es culpa de uno. No tienen capacidades para negociar. No pueden llegar a acuerdos. No pueden dejar su puta ideología de lado. Eso es complicado. Yo creo que no. O sea,
No es complicado porque si antes, en la historia, hubo personas que pudieron llegar a acuerdos y formar tantas visiones como para construir un sistema internacional en su momento, con todas esas ideologías que han inventado, ¿por qué no se puede aplicar ahora? Y entonces un montón de teóricos y un montón de prácticos empiezan a tirar modelos y modelos y modelos y decir, es que se tiene que mover esta visión de Marx, es que se tiene que acomodar esta visión de Smith, es que se tiene que aplicar el modelo de Friedman o de Hayek. No. Inclusive yo, que tengo una posición ideológica, les puedo decir, mi ideología no sirve para nada para el siglo XXI. Y ese es el problema. Que en América Latina no sirve de nada seguir modelos, no sirve de nada seguir patrones, no sirve de nada estar constantemente diciendo que hay que hacer reformas o que hay que hacer cambios si uno por percepción no entiende qué son esos cambios. El sistema es abierto, no es tan difícil. Tenemos demasiada tecnología, tenemos demasiados avances. Ustedes pueden poner en Google o en cualquier buscador, el que quieran, sobre un tema y lo van a tener al instante. Quieren conocer más de la izquierda, buscan sobre la izquierda. Quieren conocer más de la derecha, buscan sobre la derecha. Quieren conocer cómo aplicar reformas económicas sin joder al Estado, pueden hacerlo, o viceversa. Pueden también reducir al Estado, que eso es también otro problema que hay en América Latina. El hecho de que la gente crea que todo se lo tienen que dar. Está comprobado, mientras más cosas les den a las personas, mientras más lujo les den a las personas, menos los valoran. Pónganse a ver casos, por ejemplo, de personas que tienen riquezas, un montón de riquezas, y las administran mal, porque como todos se los han dado, les importa poco perder millones, les importa poco dejar a varios grupos de personas vulnerables. Y ojo, la vulnerabilidad no es regalar las cosas, no es una, una equidad distribuida de tal forma en donde yo, por ejemplo, si soy rico, me quito todo mi dinero para dárselo a los pobres. No, es dar un capital para que esas personas puedan crear su riqueza. Para eso en teoría se crearon los impuestos, que en teoría también deberían de ser no muchos, para que entonces así lo que se construya bien y haya efectividad. Sea con el Estado, sea con una empresa privada, sea con un organismo no gubernamental, sea con un organismo internacional, sea con el mismo activismo de las personas. Para eso hay grupos de derechos humanos y demás. Pero es bajo ese fin. Cuando uno se da cuenta de que uno es el problema de América Latina, es cuando uno hace algo. Es ahí. Entonces, esa es la solución. Usted quiere cambiar América Latina, usted está cansado del socialismo, del liberalismo, de los conservadores, de los progresistas, está cansado de que su gobierno sea inoperante, está cansado de que la oposición no haga nada, está cansado de que los medios de comunicación solo informen algunas cosas, está cansado de que las empresas transnacionales lleguen a su país o se vayan de su país porque hay oportunidades laborales muy buenas o muy malas. Bueno, póngase a hacer algo. Informe, ayude a su patria o ayúdese a sí mismo. Créame que inclusive ayudándose a sí mismo, usted puede cambiar a su patria o a su nación. Porque así es como se cambian las cosas. Y nosotros, de tanta similitud que tenemos con Europa, con ahora con Asia, estamos repitiendo también patrones negativos. Y queremos romper con libertades, romper con derechos, empezar a tener actitudes más autoritarias, más radicales en el sentido extremista. Y estamos a nada de que América Latina se convierta en un nuevo Medio Oriente. Y no en el Medio Oriente rico como el de Emiratos o el de Qatar, sino como un Medio Oriente con organismos terroristas, con tensiones, con conflictos políticos
limítrofes, con autoritarismos, con dinastías, con sobre todo mucho caos. O también podemos hacerle una mezcla y podríamos obtener un Medio Oriente con las crisis de hambre, con las crisis de pobreza, con las crisis de educación que hay en África. Porque así es América Latina. Lo malo lo transmite completamente a cabalidad. Y lo bueno no se transmite. Y entonces la gente se queja de que tenga un montón de populistas, clientelistas, corporativistas, porque al final de cuentas no es izquierda o derecha el cáncer de aquí, sino es creer en estas personas, con lo que les mencioné anteriormente, que tienen supuestamente la solución al caso. Cuando la solución al caso es uno mismo, porque uno mismo es su problema. Decía Vladimir Lenin que quien no es parte de la solución es parte del problema. O sea, hoy el latinoamericano es problema. Y al ser problema, tiene que buscar una solución. ¿Cómo? Bueno, ahí sí les doy la libertad creativa a cada uno de que escoja su ruta. Pero ojalá no tenga que cargar con la dependencia de que todo lo que hago lo hago porque me lo dice una ideología, porque me lo dice un pensamiento, porque me lo dice una visión, sino porque sea una percepción propia, crear criterio propio. Y eso al latinoamericano le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque ha vivido adoctrinado de otros modelos. Es en el momento en que ustedes dejan de leer y aprenderse cada cosa, palabra por palabra, y construyen su propia definición de las cosas, que empieza a salir la cosa bien. En América Latina y en el mundo. Sin más que decir, me despido. Bueno.